Esta es una hermosa mañana donde venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para darte honor, gloria y exaltación. Gracias, gracias. A Mateo capítulo 20. Voy a meditar brevemente porque ya se nos fue el tiempo, pero espero en Dios no ser como aquel que dijo que ya casi y nada, ¿verdad? Capítulo 20, verso 17, gracias. Voy a leer el relato y meditamos un momento en él. Capítulo 20, verso 17 en adelante dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y diciéndole algo y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Saltan 3 preguntas en este pequeño relato que acaba de leer. ¿Por qué Mateo lo escribió? ¿Qué era lo que el Señor quería decirnos con respecto a este pequeño relato? O bien, de alguna manera, ¿qué es lo que este relato trata de enseñarnos? No puedo extenderme mucho en el contexto, pero sí puedo decir 2 o 3 cosas. El pensamiento de los discípulos con respecto al reino estaba muy arraigado a lo terrenal. Ellos creían que el reino era algo visible momentáneamente. Ellos creían que Jesús iba a venir como un guerrero, iba a destruir Roma y todo su imperio y le iba a devolver la gloria a Israel. Esa era la mente de ellos. De hecho, anteriormente Pedro había dicho: Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros los que te seguimos? Más adelante en otros textos vemos cómo la madre de Jesús, de Jacob, vienen y piden una pequeña cosa. Imagínense, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos están viendo el reino de manera visible. Ellos están creyendo que el reino del Señor es como los gobernantes que iban a tener un dominio total y absoluto sobre las naciones. Situación a la cual el Señor trata de explicarles, y su manera más eficiente de explicarles es necesario que yo muera. Y es que Jesús no les está contando a ellos sus padecimientos por contárselos. En el fondo, el Señor lo que está haciéndoles ver es que su muerte, su sepultura, su resurrección iba a traer gran bendición para la humanidad. Para entender ese relato hay que entender la doctrina que hablan los apóstoles, porque los apóstoles hablan tanto en Colosenses como en Efesios, y Pedro mismo habla sobre la muerte y la resurrección. Cuando Jesús habla de que es necesario que Él iba a padecer, iba a ser crucificado y iba a resucitar, está haciendo una alusión directa de que su reino no es de esta tierra y que su reino no iba a venir eminentemente ya como ellos lo pensaban. Que primeramente estaba entrando en su faceta inicial, en donde con su muerte Jesús iba a vencer y despojar a los principados, dominios, gobernadores de este siglo, y iba a quitar el acta que nos era contraria a nosotros para llevarnos al reino de la luz. Es algo que los discípulos todavía no podían entender, y es tan claro que no podían entenderlo, porque cuando Jesús les cuenta eso, en lugar de comenzar a meditar en lo que iba a suceder con su muerte y las glorias que ésta traería, ellos están pensando en quién quién va a estar a la derecha y quién a la izquierda, quién es el mayor en el reino. Ellos están pensando, y hasta la mamá de los Zebedeos están pensando, a ver qué posición política van a tener mis hijos. Y Jesús trata de decirles que así no es el asunto. De hecho, los 10 se enojan porque también los 10 querían posiciones de privilegio. También los 10 tenían una mentalidad totalmente
errada con respecto a cómo era el asunto del reino. Es cuando el Señor Jesús entonces les explica en el verso 25, Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí inmediatamente Jesús pone en perspectiva el corazón de los discípulos para que entiendan de una vez que en el reino que Él está estableciendo con su muerte y su resurrección no se trata de posesiones, no se trata de reconocimientos humanos ni de dominio de la gente, se trata de servicio. Se trata de que así como Cristo vino a servir, todos los que vienen a seguir al Señor debemos tener el mismo espíritu de servicio. Es Pablo cuando viene y dice en Filipenses que tengamos en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y nosotros debemos adquirir un entendimiento claro que cuando Jesús está contando entonces su muerte y su resurrección, lo que les está diciendo de alguna manera es: mi reino no es de esta tierra, mi reino es espiritual, mi reino es glorioso, mi reino va a entrar en su faceta inicial. Cuando yo muera, Él nos va a llevar en su muerte, y cuando Él resucite nos va a traer en su vida. Pero no solo eso, sino que con su muerte va a despojar a los principados, dominios, poderes y autoridades, porque el verdadero enemigo para Israel no era Roma, el verdadero enemigo para Israel era el diablo. De igual manera, el verdadero enemigo nuestro no son la gente del mundo, no es el gobierno. El verdadero enemigo nuestro siempre fue el diablo, y es el cual Cristo despojó públicamente, según dice Colosenses. Lo despojó públicamente, lo humilló, lo avergonzó y quitó el acta que nos era contraria, y nos trajo a su reino amado, al reino de la luz. Nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable y nos tomó como hijos, como pueblo. Pero triste y dolorosamente parece ser que el pensamiento de los discípulos actuales es como en ese entonces también, que vemos el asunto de la vida cristiana como quién manda a quién, quién domina a quién tiene más fuerza, más poder. Gente que aspira a ministerios para ver a cuántos domino, a cuántos controlo. Gente que se autodenomina de una u otra manera apóstol, profeta, hasta patriarca se llaman algunos. Otros ya más osados se llaman hasta el Cristo. Porque la mentalidad de ellos del reino es dominio, es control. Y Jesús claramente dice: en el gobierno de las naciones es así, porque eso es normal para las naciones, pero no así entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entre nosotros debemos tener claro el reino del Señor, al ser un reino diferente, espiritual, y que viene con la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy somos nacidos de nuevo por la fe en Cristo, para un servicio santo al Señor y a los demás. Esto procura el Señor quitar todas las aspiraciones de los discípulos, de privilegios y de posiciones, y trata de ponerlos a ellos en perspectiva de que definitivamente no podemos pretender buscar al Señor para tener privilegios sobre nadie, sino más bien tener una actitud de agradecimiento, de entrega y disposición. Ciertamente lo que pide la madre de los Zebedeos es interesante, porque Jesús claramente dice que ustedes no saben lo que están pidiendo. Mas Jesús les dice: ustedes podrán beber la copa que yo voy a beber, o el bautismo con que voy a ser bautizado. Y ellos, sin saberlo, dicen: yo sí. Y Jesús sabía que sí lo iban a hacer, porque Él, siendo Dios, conocía todas las cosas. Y les dice: ciertamente ustedes van a beber esa copa y van a ser bautizados, pero lo que ustedes están pidiendo no es dado, yo no lo puedo dar, eso es de mi Padre. Pero lo más interesante es que Jesús no está negando que ellos van a morir aún por el Evangelio, aunque ellos no lo sabían en ese momento. Pero sí quiere hacerles ver que todo aquel que sigue a Jesús, el Señor, va a un camino de negación, a un camino de desprendimiento, para hacer aquello para lo cual Dios nos llamó.
glorificar su nombre y servirle. Hermano, cuando leo estos textos, me conmueve mucho pensar de alguna manera en que los discípulos, de alguna manera ellos muestran la naturaleza de la condición caída del ser humano, que siempre buscamos beneficios personales, siempre buscamos posiciones. De hecho, la caída del hombre evidencia eso, siempre buscamos nuestro propio beneficio, cuando en realidad deberíamos buscar la gloria del Señor. Jesús el Señor, con su muerte y resurrección, lo que buscó fue la gloria del Padre. Jesús con su muerte lo que buscó fue hacer lo que el Padre quería. En alguna ocasión el Padre dijo: este es mi Hijo y en Él está mi complacencia. Pero así como Jesús se dispuso a hacer la voluntad del Padre aún hasta la muerte y muerte de cruz, la Biblia nos invita a nosotros a tomar la cruz. No en el sentido de ser crucificado literalmente, porque ya ningún sacrificio es válido delante de Dios, pero sí vivir una vida de autonegación, porque ahora la muerte que Dios espera de nosotros es una muerte de negación de vida, como dice Romanos capítulo 12, que debemos presentarnos en sacrificio vivo. Ya no es un sacrificio de muerte en donde yo me flagelo o yo me voy a crucificar, no, ahora es un negarme a mí mismo para glorificar a Dios, en donde yo puedo hacer cualquier cosa, pero no lo hago porque quiero agradar a Dios, en donde yo puedo comportarme como cualquier impío, pero no lo hago porque quiero agradar a Dios en mi día a diario, en donde mi vida ahora es un culto racional, una entrega diaria, constante, hasta que Cristo venga por su pueblo. Así que Jesús reconoce que ellos iban a morir y que iban a tomar del bautismo y de la copa, pero no como Él, porque Él sí la tomó directamente de Dios, y nosotros debemos compartir los sufrimientos de nuestra negación con la vida en Cristo Jesús. De ahí que entonces el sentido de la enseñanza de este pequeño relato tiene que ver entonces, hermanos, con entender que los sacrificios, que la muerte de Cristo tiene un impacto general. Aquí Jesús no les está informando a ellos nada más que va a morir, les está informando lo que su muerte va a traer, les está diciendo lo que su muerte va a implicar, porque detrás de sus muertes vienen las glorias poderosas del Señor. Usted y yo hoy somos hijos de Dios por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si Él no hubiera muerto, estaríamos en nuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado, seríamos dignos de misericordia, de compadecencia, porque estaríamos todavía en el juicio del pecado. Pero Cristo murió y resucitó. Y sí, su muerte fue necesaria, porque en su muerte Él nos llevó a nosotros, y en su resurrección nos trajo a novedad de vida. ¿Puede usted darle gracias a Dios? Y aún más, con humildad decirle: Señor, perdóname, porque muchas veces hay gente que en lugar de buscar la salvación, los beneficios de la muerte de Cristo, lo que buscan son los beneficios materiales del reino. Le pasó a los discípulos. Hay gente que cree que ser evangélico es tener un carro mejor. Hay gente que cree que ser evangélico es que Dios me tiene que dar una mayor casa. Hermano, eso se consigue por trabajo, ahorro y esfuerzo. Si usted quiere un mejor carro, trabaje, ahorre y cómprelo. Pero la sangre de Cristo no fue derramada para que usted tenga un mejor carro. Cristo no murió para que usted tenga una mejor casa. Porque sin una buena casa, o con una buena casa, lo más importante es la eternidad. Porque ¿qué le sirve al hombre tener todas las riquezas de este mundo si pierde su alma? Porque lo más importante es el alma. ¿Dónde va a parar aquella persona cuando muera? Cristo murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted no ha puesto su fe en el Señor,
Y si usted de alguna manera ha perdido la noción del por qué Jesús iba a morir, iba a ser condenado y iba a resucitar, en esencia es para que usted y yo y todos los que en Él crean tengamos vida y vida en abundancia. Me atrevo a pensar que el Señor les habla a estos hombres para que cuando vean lo que va a pasar no se desanimen, para que cuando vean lo que va a ocurrir, porque Jesús estaba a días de ser crucificado, para que cuando eso sucediera ellos no se desanimaran. De hecho, cuando Jesús fue muerto, ellos pensaron que había terminado todo. Cuando Jesús resucita, ellos se maravillan y aún Jesús viene y les dice: tardos para oír. ¿O acaso no les había dicho que era necesario, que así debía suceder? Porque su muerte era necesaria, porque su resurrección era necesaria, porque no había otro medio de salvación sino a través de la obra redentora de Cristo el Señor. Pero muchas veces parece ser que también a nosotros nos falta entender el valor de la cruz de Cristo. Cantidad de personas hoy en día se desaniman por cualquier problema, por cualquier circunstancia, dan la espalda al Señor. Por cualquier problemita creen que ya todo terminó, cuando en realidad, hermanos, en esta vida todo lo que pase es nada en comparación a las glorias venideras el Señor tiene preparado a los que le aman. Y yo sé que usted ama al Señor. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo le invito que ahí donde usted está, dígale: Señor, yo creo en tu muerte como mi muerte, creo en tu resurrección como mi resurrección, y acepto que tu sacrificio expió mis pecados delante de Dios para que usted hoy tuviera paz y salvación y vida eterna. Incline su rostro. Padre, gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias porque era necesario que así sucediera, aun cuando nuestra mente finita no lo entiende a profundidad. A la luz de tu bendita palabra, lo que queremos decirte es gracias y pedirte perdón, porque muchas veces cuando los discípulos estamos más interesados en posiciones materiales, en posiciones gubernamentales o en posiciones de estatus social, nos hemos olvidado, Señor, de que esto es de vida eterna. Perdónanos si hemos sido arrogantes, perdónanos si hemos sido soberbios, si hemos de alguna manera, Dios mío, Señor, dañado la santidad de tu evangelio con nuestra actitud. Mas ahora, Dios, te damos la gloria, porque a través de la muerte de tu Hijo, tú nos llevaste en su muerte y nos trajiste en su resurrección, y hoy tenemos nueva vida, novedad de vida, para adorar, alabar y exaltar tu nombre. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Te pido que tu paz sea puesto sobre ellos, Señor, que tu luz se haga brillar en sus rostros, Señor, que tú, Dios mío, prestes atención a sus súplicas, a su clamor, que tú te perfecciones en sus debilidades y que bendiga la obra de sus manos, Señor, que tú los guardes en todo aspecto y que tú los lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. El ángel tuyo acampe alrededor de ellos, de sus familias, los guarde y los proteja, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.